brindadas de otra manera. De lunes a viernes, escuche cada uno de nuestros espacios informativos en Colombia. Infórmese desde las 5:15 de la mañana. En primera hora, a las 11 de la mañana, escuche Meridiano Colombia. A las 2 de la tarde, sigue el análisis, la información, las entrevistas tratadas de otra manera en Sala de Redacción. Y a las 3 de la tarde, Evelyn Fashler presenta Por Tres Razones. Siga informándose de otra manera en Colombia 98.7 FM. 98.7 FM y 760 AM. TILX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo. Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y también estamos en YouTube como Colombia Digital. Bueno, recordarles como siempre que nos encanta que nos escuche en directo para que pueda participar y acompañarnos, pero que nuestros programas están en Spotify. También recordarles nuestras distintas plataformas como el Facebook, como el X, como el Instagram, como el TikTok. Y saludar a Roberto Torres en controles, recordarles que el 70030303 está habilitado para que ya sea en el YouTube o en el 70030303. Empecemos este programa como solemos hacerlo, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja, le entristece, le da alegría en esta tarde de octubre. Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Sí, ¿qué es lo que más le importa? Vamos a leer los mensajes que, como siempre, amablemente me hacen llegar. Me preguntan, doña Evelyn, ¿usted sabe en qué terminó la investigación de aquel asunto que le trataron de abrir a la oficina de doña Pilar en la Asamblea Legislativa? Que trataron de abrirle la oficina a doña Pilar. Randall, no lo sé. No lo sé. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué pasó con las asambleas pendientes de liberación? ¿Lo logró al final Álvaro Ramos al Teles? No lo sé. Tampoco lo sé, Álvaro. Saludos. La verdad es que le perdí la cuenta de las asambleas de liberación. Iban por 20. Ya, honestamente, ya, pues habrá que ponerse al día. Creo que hay una el 23. Hay una el 23. Sé que hubo ahí una cosa muy rara el fin de semana pasado con unos chalecos que se pusieron del Tribunal Supremo de Elecciones. Algunos delegados de San Ramón dicen que era gente de la campaña de don Álvaro, pero la campaña de don Álvaro dice que no. Entonces es un asunto que está por investigarse, habrá que ver. Aquí nos saluda Martín Dayton. Aquí me mandan un pantallazo y me preguntan si es cierto, pero no lo puedo ver. Y aquí me dice Evelyn, me preocupa que agarren a los pederastas. Ok, sí, a todos nos preocupa, obviamente sí. Doña Evelyn, me preocupa ver tanta gente manejando con teléfono en mano. Ojo con esto, tiene mucha razón, excelente anotación está haciendo este amigo o esta amiga, no sé, ya no me fijé, pero usted tiene toda la razón. Tratemos, Dagoberto, le agradezco mucho, tratemos de dejar el telefonito, que es tan adictivo, yo lo sé,
pero tratemos de dejarlo cuando estamos manejando. No se puede hacer tantas cosas a la vez. Nadie es tan perfecto. Y Tomás nos felicita por el programa. De veras, Tomás, le agradezco muchísimo. Qué lindo recibir mensajes tan bonitos como el que usted me acaba de enviar. Alguien me pregunta que si está caída la radio. No. Bueno, Roberto, está bien la radio, ¿no? Estamos en la 98.7, repórtenme donde no esté entrando y estamos, bueno, yo sí veo en YouTube que estamos saliendo. Ustedes me pueden reportar si lo estamos logrando o no, pero no estamos caídos, no estamos de capa caída, estamos bien, estamos pura vida. Hoy vamos a hablar de un tema, es el pantallazo sobre el Mundial Femenino Mayor que se va a hacer en Costa Rica en el 2031. No lo sé, tendría que verificar francamente. Francamente, es que cuando no sé algo, pues prefiero decir que no lo sé. Bueno, iniciamos semana. Estas son las preocupaciones de ustedes. Algunas tienen que ver con la vida cotidiana. Desde temprano no funciona la radio en Punta Arenas. Ok, gracias, Solman Castro. Gracias, vamos a tomar nota. En Punta Arenas, Roberto. Ok, tomamos nota de inmediato. En Punta Arenas y en internet me dicen que no. No, pero en internet sí, vieras que sí, estoy en YouTube y está sonando. Pero igual vamos a chequear. Yo les agradezco mucho que reporten sintonía. Y, a ver, como bien saben ustedes, estamos en una época en la que hay temas políticos y hay temas cotidianos. Hay temas país y hay temas muy humanos que tocan la fibra más profunda del ser humano. Vivir y morir es lo más profundo que tiene el ser humano. No hay nada más profundo, más íntimo que vivir y que morir. Por eso los temas como el aborto, ahora que se habla del aborto terapéutico, despierta muchas fibras y muchos sentimientos y muchas emociones y muchas sensaciones. En Uruguay, el Senado aprobó la eutanasia. Y yo sé que cuando ustedes oyen hablar de eutanasia, o yo misma, a muchos nos da escozor, porque tiene que ver con vivir o morir. Y tiene que ver con temas religiosos, espirituales, de valores, de forma de ver la vida, de forma de ver la muerte, muy intrínsecos, muy profundos dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención que Uruguay se sumara la semana pasada o hace unos 10 días a la reducida lista de los países del mundo que permiten la eutanasia, convirtiéndose en el primero de América Latina en aprobar esta ley. Esto tras un intenso debate de 10 horas, 20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto de la ley Muerte Digna. Y me pregunté si en algún momento en este país nuestro, en Costa Rica, llegaremos a conversar de ello, llegaremos a conversar de la eutanasia, como lo hacemos con nuestra familia, con nuestros amigos más íntimos, con nuestros allegados, porque es una conversación que está ahí, que está pendiente. Algunos tienen miedo de abordarla, pero en este programa la vamos a abordar, ojalá con mucha delicadeza y pidiéndoles a ustedes también que nos compartan su opinión. Por eso vamos a la entrevista del día de inmediato. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. El doctor Marco Vinicio Boza ha tenido mucho que ver con la vida, pero también con la muerte. Ha trabajado con pacientes de COVID, sabe lo que es que se enfrenten a diagnósticos de COVID, pero también otro tipo de diagnósticos. Fue intensivista durante 35 años en el Hospital Calderón Guardia, actualmente está pensionado, pero también sabe lo que es dar un diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad que conlleva muchísimo sufrimiento. Doctor, también creo que has estado en comités de bioética, ¿verdad? Cómo no, muchísimas gracias por la invitación, Evelyn, un tema delicadísimo
Y muchas gracias, es súper importante. Gracias por la oportunidad de compartir. Efectivamente, durante más de 34 años tal vez estuve trabajando en varias unidades de cuidados intensivos de la Caja del Seguro Social, principalmente en el sector público. Tuve la oportunidad de trabajar años en la UCI de Limón, en la UCI del Calderón Guardia, que es mi hospital madre, y además de esto tuve la oportunidad de compartir con colegas en la unidad de cuidados intensivos de la CARIT y en la unidad de Cartago. No era infrecuente, Evelyn, que hubiera que decirle a la familia del paciente, llegamos a un extremo, ya no hay nada más que ofrecer. La enfermedad de su pariente ha progresado a tal grado que ya no hay marcha atrás. Desafortunadamente tenemos que prepararnos para este momento y la muerte en una unidad de cuidados intensivos es un evento tan frecuente y tan normal que podríamos afirmar que de cada 100 pacientes que entran a la UCI como tales, aproximadamente 85 en promedio podrían regresar a su hogar, con lo cual estamos diciendo implícitamente que 15 no lo logran. Evidentemente hay unidades menos complejas, a pesar de ser unidades de cuidados intensivos, donde la sobrevida es mucho más alta, como las unidades coronarias, por ejemplo, que con el estado actual de la ciencia pueden tener una sobrevida cercana a al 90% más o menos, cuando requieren cuidado intensivo, ¿verdad? Ya hay muchos procedimientos impensados hace 30 años que son prácticamente ambulatorios y que ya al día siguiente la persona puede reintegrarse al hogar. Otras unidades, por la naturaleza de la enfermedad, no, sino más bien del trauma o del impacto que ha sufrido el cuerpo de la persona, hace que la sobrevida sea menor. Es decir, una unidad de trauma, accidentes de tránsito, accidentes laborales graves. En ese contexto son tantos los órganos lesionados, es tanto el compromiso que tiene el cuerpo de la persona que eleva la mortalidad. Evidentemente también hay una serie de enfermedades mucho más graves que otras, y acabas de dar un ejemplo magnífico, COVID. COVID-19, Evelyn, para nosotros en la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia, y tuvo espejo absolutamente en todas las UCIs de Costa Rica que atendieron pacientes COVID, tuvo una mortalidad del 50%. De modo que de los pacientes que entraron a la UCI en gravedad, solamente el 50% logró reintegrarse. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Están trayendo cafecito. Imagínese. Imagínese usted. Hay enfermedades que por su propia naturaleza, Evelyn, se sabe que son mortales. Sabemos que a pesar de todos los progresos y a pesar de todo lo que hemos logrado socialmente en este país, las enfermedades cardiovasculares, que en mucho grado son prevenibles, siguen provocando alta mortalidad. A la par de esta tenemos enfermedades como el cáncer, en las que sí hemos tenido progreso importantísimo a nivel científico mundialmente, siguen provocando gran cantidad de muertes y podemos seguir con la lista. Al final de cuentas, tenemos que tener algo muy claro, Evelyn, nos vamos a morir. Sí. Doctor, vamos a integrar a una persona que ya pasó por ahí, ¿verdad? Ya pasó por esta ley. Ella es Jennifer Velasco desde Uruguay, casualmente este país que se sumó este miércoles a la reducida lista de los países que permiten la eutanasia. Ella es la integrante de Empatía Uruguay, una organización de la sociedad civil que ha estado militando por la legalización de la eutanasia desde que se presenta el primer proyecto de legalización de la eutanasia en Uruguay. ¿Te parece si la sumamos a la conversación? Démosle la bienvenida. Jennifer, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Jennifer, tal vez si nos contás desde la experiencia del Uruguay, ¿cómo ustedes transitaron por este camino para finalmente
aprobar este proyecto. Yo estoy aquí en compañía del doctor Marco Vinicio Boza. Él durante 35 años trabajó en salas de cuidados intensivos en hospitales públicos de nuestro país, así es que está muy familiarizado con temas relacionados con la vida, con la muerte, con el sufrimiento del enfermo y el sufrimiento de la familia. Bien. Bueno, la ley de la eutanasia llega como un proyecto al Parlamento en el 2020 a través de una demanda civil de la sociedad civil a un parlamentario que elabora un proyecto en el 2020 y luego otro partido elabora otro proyecto y en el Parlamento deciden fusionar esos proyectos, elaboran un único proyecto que es el que se discute durante toda la legislatura pasada. Ese proyecto se discutió en el Parlamento, en diputados, pero también en la sociedad y en la prensa, se estuvo en discusión durante todos los años. Luego, al pasar al Senado, debe pasar por la Comisión de Salud primero, antes de pasar al plenario. Y cuando pasa a la Comisión de Senado, el proyecto se tranca, nunca llega a pasar al plenario por diferencias entre los legisladores, por una fuerte oposición que había. Y este proyecto se queda trancado, termina la legislatura y bueno, no avanza. Hasta que se termina la legislatura, empieza este gobierno y legisladores nuevos deciden tomar este proyecto, volverlo a presentar en diputados y bueno, se aprueban diputados y este miércoles, pasa a la comisión del Senado, se aprueba, esta vez teniendo una mayoría favorable en la comisión del Senado. Y bueno, y este miércoles se aprobó en el plenario del Senado y bueno, tenemos una ley. Y usted, Jennifer, ¿por qué desde la sociedad civil lo ha impulsado? Bueno, tenemos, yo en particular me decidí sumar a un grupo que ya habían varios como grupos, existe otro grupo que se llama MADU, que es muerte asistida, de médica asistida, que ya venía trabajando sobre la eutanasia, sobre demandas civiles, pero Empatía se forma en el 2021 después de que se presenta ese proyecto en diputados, después de que se empieza a trabajar la ley. Y yo me sumo un poquito después de que ya está formado el grupo, porque mi abuela tiene una enfermedad que, bueno, ella decide que no quiere continuar su proceso de enfermedad, pero bueno, no hay cabida a su pedido porque no existe una ley que la ampare. Entonces yo decido sumarme a este grupo que milita por la eutanasia y bueno, hacer algo por eso. Muchas gracias, Jennifer, por su testimonio. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando puede decir, no, Dios da la vida y Dios la quita. Doctor, usted sabe que este es un pueblo muy católico y mucha gente que está escuchando a Jennifer, que nos está escuchando a nosotros, podrá pensar así. Dios da la vida, solo Dios la puede quitar. Completamente de acuerdo, Evelyn. Ese ha sido uno de los argumentos más fuertes, más poderosos que se ha esgrimido en contra de los proyectos de ley que han surgido en Costa Rica en años pasados. Existe un porcentaje de la población costarricense que insiste en que así como Dios nos dio la vida, como no tenemos la más mínima idea de cómo funciona la vida o por qué estamos aquí, cuál es nuestra meta y hacia dónde vamos,
De igual manera, nosotros no tendríamos que tener ningún tipo de injerencia o decisión sobre el momento en que voy a morir o en que vamos a morir. Sin embargo, se oyen voces opuestas a este argumento. Y también se dice claramente, si Dios es amor y Dios nos ha dado inteligencia y nos ha dado libre albedrío, ¿por qué bajo condiciones muy bien reguladas, muy bien acordadas, muy bien legisladas y penalizadas, si fuera del caso, no tenemos acceso a alternativas que disminuyan el dolor? Entonces, ya en un momento pasado, la misma Iglesia Católica, a través de una de las encíclicas papales, dijo que la sedación terminal tiene como propósito directo aliviar el dolor. Estamos hablando de personas que por enfermedad grave tienen una situación de dolor insoportable. Y estas personas con dolor insoportable son manejadas por los diferentes niveles de salud, de atención a la salud de Costa Rica, fracasando reiteradamente en el alivio de ese dolor físico y del dolor moral y del dolor psicológico que produce la persistencia de un dolor físico. Se llega entonces a utilizar un grupo de medicamentos que tiene como efecto colateral la disminución de la respiración, la sedación profunda del paciente, la pérdida de conciencia. Y en algunos casos, el uso de este medicamento en una sedación paliativa, en una sedación terminal, trae como efecto indirecto la muerte del paciente. El mismo Vaticano ha dicho, aquí lo que se perseguía no era la muerte del paciente, sino el alivio del dolor. Hay un doble efecto de por medio, hay toda una teoría, toda una discusión filosófica, bioética, religiosa, etcétera. Pero el hecho es que bajo ciertas condiciones, la angustia, el dolor, el sufrimiento, la percepción de autodegradación y de autodestrucción es tan grave, tan sostenida, tan insoportable, que la persona llega a pedir que por favor le quiten la vida con el propósito de no vivir más aquello. Entonces, estamos muy claros que hay solicitudes que desde cierta perspectiva son inaceptables. Y hay otras solicitudes que parecieran ser aceptables. Qué complicado. Ustedes en Uruguay, Jennifer, tuvieron esta discusión religiosa de índole, a ver, no es solo religiosa, tiene mucho que ver con los valores. No sé si la sociedad uruguaya es igualmente religiosa o tradicional que la costarricense. Bueno, en realidad nosotros tenemos una tradición un poco más laica, arraigada, que en nuestra sociedad, pero hemos tenido la opinión de la Iglesia Católica, que representa un porcentaje de la sociedad, si bien creo que es bastante menor que en Costa Rica, es representativo de la sociedad también. Y por supuesto que se la ha escuchado y se la respeta. Y por supuesto que ha sido lo que ha dicho el colega del doctor, que bueno, que no es que Dios da la vida y solo Él la podría quitar, pero también apoyan la sedación paliativa, y entonces en ese caso se han hecho encuestas acá en el Uruguay y muchos de los católicos también apoyan la eutanasia. Es como un 64% de los católicos también apoyan la eutanasia, así que está bastante aceptada la eutanasia entre los católicos igual en este país. Bueno, yo decía que de los poquísimos países, en Colombia también ya se aceptó.
Colombia despenalizó la eutanasia en 1997, la despenalizó, que es una situación jurídica muy diferente a la que está viviendo Uruguay. Pero en el 2015 la legisla, es decir, hay una ley que favorece la eutanasia o que la permite, quiero decir, y también es una ley que claramente estipula cuáles deben ser los diferentes procesos y de los diferentes pasos a seguir para que el trámite sea legal. ¿Ves a la sociedad costarricense, doctor Bosa, discutiendo temas como este? Yo creo que es fundamental, Evelyn, discutir estos temas, independientemente de si estás a favor o en contra, es absolutamente necesario discutirlo. Primero que nada, vivimos en una democracia. Esta ha sido históricamente una democracia representativa, pero con el advenimiento de las redes sociales y de los medios de comunicación inmediatos, digitales, tenemos una situación en que la democracia está haciendo un giro hacia la democracia participativa. Mucha gente, con razón o sin razón, con fundamento o sin fundamento, como quiera, igual que cualquier otra cosa en el mundo y en la vida, están participando y dando su opinión sobre estos temas, y me parece muy conveniente tener personas que logren encauzar las discusiones y que logren mantener cierto grado de respeto y de cordialidad cuando se discuten temas tan difíciles como este. Es un tema incómodo, ¿no? Es un tema muy incómodo, sí. Evelyn. Es un tema muy incómodo hasta que lo vivís en carne propia. Es un tema que se te hace ajeno, que se te hace distante, que se te hace enemigo, hasta que de alguna manera alguna persona que amás empieza a demostrar la grave situación de vida que tiene, el grave sufrimiento que tiene, y en algún momento esa persona dice, yo quisiera morirme. Ahí es donde no te queda más remedio que ver el asunto a los ojos y pensar seriamente si vos querés estar de acuerdo o si no. Tenés toda la razón. Es un tema lejano hasta que alguien le toca confrontarlo en carne propia o confrontarlo con sus seres amados. Y aquí recuerdo la carta de una hija de Alberto Montaner, cuando su padre opta por la eutanasia. Y sí, ella relata lo difícil que fue para ella la aceptación, pero que finalmente es el respeto hacia la persona. Sin embargo, pues también aquí alguien nos pone, habiendo temas, y me imagino que eso también en su país, Jennifer, pasó, habiendo temas prioritarios como la economía, como el trabajo, como el empleo, ¿por qué hablar de eutanasia? En Uruguay también, es decir, o en Costa Rica. ¿Por qué hablar de temas que tienen que ver sobre la vida y la muerte cuando hay temas del día a día, del diario vivir? En realidad hay personas que están sufriendo en este momento, que estaban esperando por la ley, que para ellos es el diario vivir también. Claro. Estoy de acuerdo con Jennifer. Es decir, hay temas país, hay temas nación. Definitivamente la estructura socioeconómica de este país está realmente resquebrajada. La brecha social en Costa Rica va en un franco aumento inaceptable. Tenemos graves problemas de trabajo, de adquisición de bienes, no sé, de mantenimiento diario. Lo que tenemos es 1/5 parte de los costarricenses viviendo en pobreza y en miseria. Esto es inaceptable. Tiene prioridad discutir todo aquello que va a hacer que este estrato de la población se reduzca. Por supuesto que sí. Pero también tenemos, y ahí es donde coincido plenamente con Jennifer, que pensar que hay realidades en nuestros hospitales y en nuestros hogares que no salen en primera plana, ni tampoco son tema cotidiano de las noticias. Es decir, la muerte todavía no es un tema que se hable abiertamente. La muerte, ¿por temor? ¿Por qué? La muerte no es un tema sexy.
No es un tema agradable, no es un tema simpático. Una reunión de amigos, Evelyn, en el que todos decidan hablar de la muerte se vuelve sombría. Claro. O alguien termina haciendo chistes de la muerte y entonces se vuelve más bien una charanga, pero nunca se habla seriamente con el corazón en la mano de estos temas tan importantes. Para la gente que trabaja en hospitales, esto es cotidiano. Me estábamos mencionando, por ejemplo, el trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, en las unidades de cuidados intensivos a diario tenemos que convocar familias para dar malas noticias. Y estas malas noticias, gracias a Dios, en el 88% de las ocasiones terminaba en una muy buena noticia. Vengan para hablar con ustedes, llegan con el corazón a 1000 por hora y se sientan y uno lo que les dice es les vamos a dar salida a su papá, le vamos a dar salida a su abuelito, le vamos a dar salida a su hijo. Y cambia completamente el panorama, pero la verdad es que la muerte no debería ser algo tan ajeno a nosotros y no debería ser algo tan distante, debería ser realmente cotidiano. ¿Hay que hablar de la muerte? Sí. ¿Tiene prioridad sobre los problemas económicos del país? Para algún estrato de la población, sí lo tiene. Especialmente para la gente que está viviendo las condiciones que hacen que en otros países aprueben este tipo de leyes. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Es decir, el hecho de que las personas que estén moribundas, sometidas a un proceso dolorosísimo y degradante de su dignidad, sean pocas en comparación con las personas que tienen graves problemas sociales de otras índoles en Costa Rica, no es una razón para negarles la conversación, la discusión y el acuerdo social. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Bueno, hay muchas alternativas. Y gracias a Dios, Evelyn, ya no vivimos en la Costa Rica del siglo XX, en donde llegar a la par de la cama de un paciente y decirle, ya no tengo nada que ofrecerle, ya no tengo nada que hacer por usted, es cosa del pasado. Sí hay mucho que hacer, incluso en el paciente desahuciado. Claro, eso es importante también recalcarlo, para aquellas personas o aquellos familiares que decidan vivir hasta donde puedan, hay maneras de que lo hagan dignamente. Hay una figura en todo esto de la eutanasia, doctor Jennifer, que se llama libertad de conciencia, que permite a los médicos no realizar estos procedimientos si esto va en contra de sus creencias personales. Esto me resulta interesantísimo a mí, porque también en casos de aborto, ve cómo la vida y la muerte de alguna forma se unen. ¿Esto querría decir que el doctor tendría la libertad de elegir? ¿O qué quiere decir libertad de conciencia u objeción de conciencia en su defecto? Perdón, nos estás haciendo la pregunta a ambos. ¿Jennifer querrá decir algo? Jennifer, ¿usted quiere decir algo? Bueno, en el caso de esta ley, lo que quiere decir es que el médico podrá no ejercer esa función, o sea, no aplicar la eutanasia, pero en el caso de la sociedad médica o la institución médica, sí deberá prestar el servicio, o sea, y deberá derivar en otro médico, porque el paciente debe tener, si así lo desea, la prestación. Ajá. ¿Qué quiere decir? Ok, ya entiendo en la figura. Básicamente, no es tanto libertad de conciencia, es una objeción de conciencia. Objeción de conciencia. El médico es un ser humano y el médico tiene valores y principios éticos y morales, exactamente igual que el resto de la población. Su trabajo, su formación, lo colocan en una posición de privilegio, de ventaja, porque el médico tiene la capacidad en muchas ocasiones para saber qué es lo que va a aliviar al paciente, qué es lo que lo va a sanar, pero también el médico tiene la capacidad académica, la capacidad intelectual, la experiencia y todo un bagaje cultural médico para saber cuándo para una persona no hay un futuro optimista, para saber cuándo una persona va a morir.
Ahora, ¿qué es la eutanasia, Evelyn? La eutanasia es un acto médico. Esencialmente es un acto médico. Nadie que no sea médico la puede No. realizar. Eso es importantísimo. Bajo las también. órdenes de un médico, un asistente u otro profesional de la salud que esté trabajando ahí con el médico, taco a taco, a la par del médico, podría hacer algunas cosas, podría desarrollar algunas funciones. Pero el que da la orden y el que se responsabiliza médico-legalmente por el procedimiento que está a punto de efectuar es el médico. Para algunos médicos, hacer algo que le quita la vida a su paciente es absolutamente inaceptable. Y puede objetar y decir, si esta persona lo que quiere es esto, voy a respetarlo, voy a entender que ese es el criterio, la decisión que ha tomado. Pero yo, profesionalmente, no soy quien va a ejecutar eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a los médicos nos han formado académicamente, universitariamente, Evelyn, para salvar vidas, para curar, para sanar, para rehabilitar, para reinsertar en la vida de las familias y de la cotidianidad del país a las personas. Toda mi vida, 40 años que tengo yo, Marco Vinicio Boza, de ser médico, las he dedicado a sanar y a reintegrar, a reinsertar, a rehabilitar. Y de la noche a la mañana hay una nueva función que puede surgir para el campo médico, que es la de la eutanasia. Algunos médicos estarán totalmente en contra, otros médicos dirán, si eso es lo que le trae beneficio al paciente, si eso es lo que le va a traer tranquilidad a esta familia, si esta va a ser la forma de quitar el dolor, el sufrimiento, la degradación, yo estoy de acuerdo. Entonces, cada médico tiene la potestad otorgada por la misma ley, en el caso de Uruguay, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en el caso de Holanda. Perú también está dentro de los Perú países. está procesándolo, pero No se ha decantado todavía. creo que no estoy totalmente seguro. Puede ¿Perú ser que también, sí. Jennifer? No, todavía no. Todavía no. Todavía no, Ajá, pero ok. Cuba sí. Y junto con Cuba, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, etcétera. Son 11 países que en todo el mundo, más algunos no es estados. mucho, no es mucho. No, son muy pocos. Aparte de esto, algunos estados de los Estados Unidos y algunos estados de Australia. Es decir, es un tema muy delicado, pero en todas las leyes formalmente y correctamente constituidas, se establece que el médico tiene todo el derecho a objetar y a decir no, no quiero participar en esto. Claro. En Costa Rica hay ginecobstetras, como muy bien lo dijiste, que no practican abortos. Ni siquiera terapéuticos. Abortos terapéuticos, que es la única alternativa La única, legal en perdón. Costa Rica. Dicen no, por más legal que sea, yo me niego a hacer esto, que lo haga otra persona, y para eso hay una institución que es la que tiene que responder al reclamo legal de la familia. Es decir, hay un diagnóstico, hay un procedimiento, ¿quién lo va a hacer? La institución tiene que dar la cara, pero un médico en particular no tiene por qué ser jamás obligado a hacer un procedimiento que no acepta. Vámonos a una pausa. Jennifer, te agradezco muchísimo tu participación y aquí me quedo yo con el doctor Boza hablando del sistema de salud costarricense. No sé, Jennifer, si quieres agregar algo. No, muchísimas gracias por recibirme. No, gracias a vos por el gran aporte y bueno, pues esperando que estén muy bien por allá por Uruguay. Gracias, Jennifer. Bueno, gracias. Velasco, desde Uruguay, integrante de Empatía Uruguay, una organización de la sociedad civil que ha estado militando ella por la legalización de la eutanasia desde que se presentó el primer proyecto de legalización en su país. Vamos a una pausa, volvemos con más. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Más de 40 millones de colones en premios. Ganar con la navideña de Cope Alianza es facilísimo. Solo tiene que utilizar los servicios de la Cope y recibirá acciones electrónicas. El domingo 14 de diciembre, si su número y serie coinciden con el gordo navideño, podría ser uno de los más de 200 afortunados. Vea el reglamento y active sus acciones electrónicas en coopealianza.fi.cr. Contáctenos 2785-3000. ¿Cómo solicitar una prueba de ADN en el Poder Judicial en procesos de filiación, es decir, de parentesco? Contacte a un abogado o abogada para que le asesoren el trámite. Presente la demanda en el juzgado de familia más cercano a donde vive la persona menor de edad cuyo parentesco es cuestionado. El juzgado ordenará la prueba de ADN si lo considera necesario. La prueba consiste en una toma de sangre del hijo o hija, del supuesto padre y, si es posible, de la madre. Más información en la línea 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Que no te pase, con el INSS protégete en un instante. Que no te pase que tu casa no esté bien protegida. Con el seguro para el hogar del INSS, puedes proteger tu casa, tu trabajador doméstico y a tus visitas contra accidentes. Además, tenés acceso a multiasistencia en plomería, electricidad, cerrajería y otros. Ingresa ya a www.grupoins.com y protege tu hogar. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. Son las 3:41 y hay temas que son más incómodos que otros, pero que también son tremendamente íntimos, sobre todo cuando empiezan a tocar las fibras familiares. Sí, cuando una persona familiar o un ser amado tiene una enfermedad y hay alguien que le ve sufrir. Escuchábamos la historia de Jennifer Velasco desde Uruguay. Ella luchó por la eutanasia en su país porque pues, su abuela estaba sufriendo y ella, uno lejos de juzgar a la persona, uno debe de entenderla. Ella pues luchó para que se legalizara en su país. Bueno, en Uruguay ya es legal. Estoy con el doctor Marco Vinicio Boza. Lo he buscado para hablar de este tema porque si hay alguien que ha estado muy, muy cerca de la muerte y también de la vida, afortunadamente, durante 35 años, imagínense, trabajando en cuidados intensivos en hospitales públicos, es el doctor Boza. Y estamos hablando acerca de eso, del derecho a una muerte digna o el derecho a optar por vivir pues soportando y la capacidad que tiene la medicina también de paliar esos dolores, porque también hay ese abanico. Alguien me pone, doña Evelyn, ¿bajo qué parámetros básicos se maneja la ley de la eutanasia en los países donde está aprobado, doctor? Una pregunta muy interesante y muy valiosa, muchas gracias. Primero que nada, la eutanasia debe ser una solicitud de una persona adulta en pleno uso de sus capacidades mentales. Esta persona tiene que ser reconocida legalmente como un individuo, un ciudadano o una ciudadana competente, capaz. Es decir, no puede mediar ningún tipo de trastorno que enturbie la lucidez de esta persona. No puede haber un estado de depresión, no puede haber un estado de manía o un estado de alteración del estado de conciencia, no puede estar bajo los efectos de las drogas, tanto médicas como recreativas. Es una persona que tiene que estar lúcida, absolutamente lúcida. El segundo parámetro, el segundo criterio es que esta persona tiene que expresar voluntariamente, es decir, bajo ningún tipo de coacción o de coerción, tiene que comunicar abierta y claramente, de manera prístina, totalmente claro, su deseo de morir a un médico. Es decir, tiene que haber una primera declaración. Tengo este interés a partir de cuáles son las condiciones que tienen que estar subyacentes. Una enfermedad en fase terminal, que es dictaminada por un grupo de médicos. Tiene que ser una enfermedad que provoque muchísimo dolor físico,
sufrimiento físico, dolor psíquico y sufrimiento psíquico sostenidos, no paliables, y me encanta esta palabra que usaste, Evelyn, porque introduce el tema de cuidados paliativos. Porque aquí alguien dice, Beto Segura, no comparto la eutanasia. Don Alberto, créanos que nosotros no estamos imponiendo un juicio de valor, estamos trayendo un tema a la mesa. Si aquí en Costa Rica, dice Beto, abandonamos a los adultos mayores sin estar enfermos, solo porque ya estorban, imagínense con una ley así. Nadie tiene derecho a asesinarse. Totalmente de acuerdo, y qué maravillosa participación. Pero alguien dice que está de acuerdo con la eutanasia porque no consigue trabajo. Pero bueno, es que eso no sería. Perdón, vea qué interesante, don Alberto está tomando por un supuesto ya tácito que solamente los ancianos van a pedir la eutanasia. Error. Eso es un error. La eutanasia está abierta a toda persona mayor de edad, de 18 años en adelante. Ajá. No es una enfermedad, no es una enfermedad de adultos mayores. No es una elección de un adulto mayor. Ajá. Ahora, si el adulto mayor está realmente deteriorado, desgastado, si está cargado de enfermedades degenerativas y de todo esto, tiene que ser el adulto mayor el que haga la solicitud. No es que la familia va a llegar donde el médico y decirle, mire doctor, es que el abuelito estaba muy chochito, ya está muy desgastadito y nosotros creemos que ya es hora de que descanse. No, Evelyn, eso es homicidio. Okay. Eso es homicidio, eso no es la ley de eutanasia. Doctor, y hablaste hace un minuto de medidas paliativas. Alguien dice que si podés explicarlo un poco mejor, porque ¿qué pasa si esa persona sí está sufriendo mucho, pero quiere continuar viviendo, pero sin ese dolor? El problema que tenemos es que somos 5 millones de habitantes y no tenemos suficientes médicos paliativistas en Costa Rica, no tenemos suficientes unidades de cuidados paliativos en Costa Rica y no tenemos suficiente personal de salud capacitado de una manera altamente competente en el manejo de estos pacientes a nivel de comunidades, sobre todo las más distantes del país, de comunidades rurales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay comunidades en las que el equipo de salud está integrado con un médico general y este médico general puede ser realmente excelente, pero va a tener como freno que ciertos medicamentos de cierto grado de sedación y de analgesia, por ejemplo, los opiáceos, ciertas presentaciones de la morfina, podrían estar en un momento determinado restringidos para el uso por médicos especialistas únicamente. Entonces, este es un tema interesante, es un tema importante que pone también sobre la mesa la competencia indiscutible de los médicos generales. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que por más que se trate, digamos que esta persona tiene la bendición de que tiene el grupo de cuidados paliativos visitándolo, tiene el grupo de LEVAIS visitándolo, tiene el grupo de geriatría en el caso de una persona mayor visitándole, pero el dolor que tiene no es tratable, es un dolor totalmente intratable. Un cáncer de páncreas, por ejemplo. El dolor es importantísimo, es terrible, es incontrolable. Y la única forma de quitarle el dolor a esta persona es dándole analgésicos tan potentes que indudablemente cae dormido y pasa en un sopor toda la vida que le resta. Y hay gente que no quiere eso. Hay gente que dice, pero es que paso borracho todo el santo día, no sé qué es lo que sucede, ya no sé cuándo es mañana, cuándo es noche, ya no sé quién viene, quién no va, me hablan y no sé si es un sueño. Es decir, ya tienen trastornado el funcionamiento cerebral por culpa de este tipo de sedantes, por culpa de este tipo de analgésicos de mayor efecto. Entonces, para algunas personas esto es intolerable. Para algunas personas podría ser importante, valioso, aceptable. Alguien puede decir, bueno, pues si este es el precio que tengo que pagar
ante un 5% de posibilidades de recuperar mi vida, pues bueno, vamos, dele. Pero hay gente que dice, no, es que esto no. No solamente se está haciendo una inversión social importante en mí, se están perdiendo, entre comillas, recursos que podrían ser utilizados en otra persona con un mejor pronóstico de vida, tal vez incluso hasta más joven, y volvemos a la discusión con don Alberto. Sí, porque aquí alguien nos escribe, ¿qué pasa si una persona tiene un accidente tremendo, pierde todas sus extremidades, es joven y quiere someterse a la eutanasia? Se puede vivir perfectamente desde una perspectiva biológica sin extremidades. La enfermedad no es terminal, la enfermedad no provocará la muerte en el corto plazo, por lo tanto no es elegible para eutanasia. Otra cosa completamente diferente es la persona que bajo estas condiciones decide que quiere dejar de vivir. Para eso en otros países se ha Porque recurrido... él pone dolor emocional, es dolor emocional. Claro, pero tenemos gente en Costa Rica que ha tenido accidentes de tránsito con fractura de la columna del cuello y que han quedado con el cuerpo totalmente paralizado, que es exactamente igual a perder las extremidades del todo, solo que ahí están. Mucha gente tiene enfermedades muy, muy terribles, es decir, hay enfermedades neurológicas degenerativas que eventualmente te tienen en una silla de ruedas sin poder hacer nada. Stephen Hawking, por ejemplo, revolcado con sus manitas totalmente deformadas, con sus piernas en una posición improbable, con una columna totalmente torcida. Esta gente aún así vive. Entonces, una persona que sufre un accidente, y esta es una pregunta bellísima y la agradezco también, está sometida a un sufrimiento agudo, quiere decir en el momento. Hoy desperté y descubrí que no tenía ni brazos ni piernas. Hoy descubrí en la mañana que después de quién sabe cuántas semanas en el hospital pegado a un ventilador, los médicos decidieron desconectarme del ventilador y mire usted, resulta que del cuello para abajo estoy totalmente paralizado. Algunas personas tienen como primera reacción, en estas condiciones prefiero morir. Pero otras personas que tienen una red social fuerte, una familia fuerte, dicen, no, en estas condiciones, así de terribles como son, elijo vivir. Tenemos que ir a la cereza en el pastel y vieras que me duele porque estos son temas de los que hay que hablar, doctor Bosa. Tenemos que hablar. Aquí tengo, de verdad, y yo les pido perdón a todas las personas que no puedo leer sus comentarios porque son montones, muchas para vos, porque dicen que los ayudaste muchísimo a lo largo de sus vidas. Así que vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por 3 razones. Aquí tenés la cereza, doctor Marco Vinicio Bosa, bueno, actualmente pensionado, feliz pensionado, pero bueno, activísimo intensivista durante más de 35 años de la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo pongo mi cereza por temas sobre los que hay que hablar, temas que nos incomodan, yo sé, que tal vez no son tan sexys, pero que son necesarios. Doctor. Yo pongo mi cereza, Evelyn, por la dignidad de la vida. La dignidad no se adquiere, la dignidad no es algo que suba y baja, que se tiene o no se tiene, que se adquiere en un paquete o que se compra o no. La dignidad del ser humano es intrínseca. El simple hecho de ser humanos hace que seamos dignos, con 4 extremidades, con 3, con 2, con 1, feo, bonito, gordo, flaco, lo que sea que sea. El ser humano es digno.
el ser humano tiene dignidad y a partir de esa dignidad nos merecemos respeto los unos a los otros. Bueno, y yo les prometo no dejar ir mucho tiempo a este señor, porque sí, me están reclamando que lo he dejado ir mucho tiempo, pero no, ya encontraremos el momento, ¿verdad? Demasiado carga ese doctor, mucho conocimiento, dice aquí. Yo lo pondría gerente médico de la caja. Ay, caramba, doctor, mire usted. Muchísimas gracias, estoy jubilado. Muchas gracias a todos por su compañía. Finaliza por 3 razones. Le esperamos de